El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y, al verlo, se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué maravillosos estos textos bíblicos, hijos. No se cansa uno de agotarlos. Cada día te hablan diferente, te dicen algo diferente. El Señor mueve el corazón, ilumina la mente, expande el conocimiento, te llena de sabiduría. Cada que leemos los textos bíblicos se actualiza la palabra de Dios, queridos hermanos. Y es muy bonito mirar cómo en el texto bíblico de la lectura de hoy, del apóstol San Pablo a los Gálatas, el mismo apóstol nos dice, queridos hermanos, si alguien, así sea un ángel, viniese a proclamarte un evangelio del que no te hemos hablado, anatema sea, o sea, condenado a la muerte, que se vaya al infierno. Si alguien te proclama un evangelio que no es el de Cristo Jesús. Y aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado, queridos hermanos, porque vendrán momentos muy duros en la iglesia. Nos lo dice la palabra de Dios, no se los digo yo, donde aparecerán lobos vestidos de oveja y
van a desear desviar a las ovejas del redil. Eso, hijos, nosotros lo vemos ya. En nuestro tiempo se ven ya las primeras situaciones de todo ese movimiento, porque el Evangelio ya no nos gusta y porque el Evangelio es de hace 2020 años y tenemos que tener un Evangelio actualizado, aterrizado al momento. Ya Cristo Jesús no vale, ya tenemos que mirar otro líder religioso, otro profeta. Hijos, eso es lo que se va moviendo y lo que va socavando la sociedad nuestra, donde cada uno se hace un Dios a su manera y donde cada uno busca el Dios que más le convenga. Y eso es un sacrilegio total, queridos hermanos, irnos contra la enseñanza que el Señor Jesús nos ha dejado, contra la enseñanza de Dios que está inscrita en la palabra, en su palabra, Él que es el Verbo encarnado. Por eso el apóstol San Pablo hace ese énfasis: si así llegara un día, así fuese un ángel y te predicara un evangelio diferente al que nosotros te hemos predicado, anatema sea. Y en realidad, hijos, nosotros tenemos que estar muy atentos y tenemos que estar muy cercanos en una relación profundamente íntima con el Señor para poder identificar esos movimientos, para poder identificar a aquellos falsos profetas que en cualquier momento saltan a la vista, en cualquier momento surgen de la nada para hacernos creer que vamos equivocados o que vamos por el camino que no es. Pero hijos, ¿cómo vamos a poder identificar lo bueno de lo malo? Si no nos acercamos al texto bíblico, si no tenemos familiaridad con la palabra de Dios, si no venimos a la Santa Eucaristía, si no estamos al ladito del Señor. Y cuando digo esto, hijos, a lo mejor no sea ni para ustedes, porque ustedes vienen a la celebración eucarística, vienen a estar con el Señor, a tener un encuentro personal con el Señor todos los días. Pero yo no sé por qué el Señor nos pone este evangelio hoy. A lo mejor sea porque todavía nos quede faltando un poco más. A lo mejor sea porque hoy te va a poner una persona que necesita que tú le hables franca y claramente de la palabra de Dios y del camino recto que te conduce o que le puede conducir al encuentro personal con el Señor. Siempre tenemos que mirar, hijos, es ¿para qué recibo yo la palabra? ¿Para qué recibo este mensaje? ¿Qué tengo que hacer en mi vida con él? Y es lo que el Señor le pide a este maestro de la ley en el Evangelio. No es aislado lo que yo les estoy diciendo, queridos hermanos, acerca del texto bíblico de la lectura de hoy. El Evangelio también nos lo dice, y es el Señor mismo, el Señor Jesús, quien le dice al maestro de la ley: ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la palabra de Dios? Obviamente, el Señor Jesús, ante el cuestionamiento del maestro de la ley, el Señor Jesús, que es el dueño de la ley, la plenitud de la ley, lo refiere y lo remite a él a que lea la palabra de Dios, a que se fije qué es lo que está escrito allí. Por eso, hijos, nosotros tenemos que estar muy cercanos al Señor Jesús, muy familiarizados con la palabra de Dios.
no solamente en la celebración eucarística, a veces queda muy poco tiempo para uno poder hacer una exégesis bien especial acerca de la palabra de Dios, mirar un poquito más profundamente la palabra de Dios, pero tratamos de darles unas herramientas, unas ideas, unos argumentos, alguna pequeña explicación del texto bíblico para que ustedes en sus hogares saquen un espaciecito en la media mañana, al mediodía, en la media tarde, y puedan volver a leer el texto bíblico y se van a dar cuenta lo hermoso y lo abundante que es el texto bíblico para que el Señor vaya haciendo en nosotros su obra. Pues, queridos hermanos, ante la pregunta del escriba, del maestro de la ley, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor Jesús lo remite a la palabra de Dios. O sea, eso nos quiere decir que en los textos bíblicos está escrito el manual para nosotros podernos salvar, para poder ganar la vida eterna. Por eso, hijos, cada día tenemos que estar más cerca de la palabra de Dios, del Verbo encarnado, del Hijo de Dios encarnado. El maestro de la ley, que se conoce la ley, le responde al Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le dice: has respondido correctamente, te sabes la ley, conoces la palabra de Dios, entonces vete a aplicarla. Y ahí es donde el maestro de la ley, cuando ya el Señor lo confronta con la realidad de su vida, el maestro de la ley trata de sacar una excusa. Y entonces le dice: Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y es cuando el Señor Jesús le explica toda esta hermosa parábola. Muy especialmente, hijos, llega un momento de la parábola pues donde a un hombre lo han atracado en el camino y lo dejan medio muerto. Pasa por allí un sacerdote, líder religioso de la época, hace un rodeo y sigue de largo. Pasa un levita de la tribu de Leví, llamados a ofrecer el sacrificio y la ofrenda, a ser la tribu para ser la intercesora entre el pueblo y Dios. Hace un rodeo y sigue, no le paran bolas al hermano, no le ponen atención al hermano que está ahí muriéndose por unos atracadores que lo han asaltado. Pero pasa un samaritano. Los samaritanos y los judíos nada que ver, no se podían ver. Podíamos decir tranquilamente que eran contrincantes, que eran adversarios. Y este samaritano ve a este hombre judío ahí en el piso, y ese era el que debía de haber dado el rodeo y haber seguido y no haberle puesto atención, pues este samaritano se baja de su caballo y venda las heridas del herido, de aquel hombre medio muerto, lo atiende, le da los primeros auxilios, lo monta en su cabalgadura y lo lleva a una posada para que lo atiendan. Paga 2 denarios por él y le dice al posadero: atiéndelo y cuando regrese yo te pagaré todo.
Pues, queridos hermanos, el Señor, al finalizar la parábola, le dice al maestro de la ley: ¿cuál de los 3 hombres fue prójimo? Y él responde correctamente de nuevo: pues el que lo atendió, el samaritano, el que se detuvo a auxiliarlo. Y el Señor le dice: eso es correcto, eso es lo que hay que hacer, ese es el prójimo. Resulta que la palabra prójimo en el tiempo del Señor Jesús se refería a los parientes, a los que estaban ahí cercanos, a los hermanos. Y el Señor amplía el término y Él le dice: no es solamente a los familiares y a los hermanos, aún a los contrarios, aún a los contrincantes, aún a los adversarios hay que atenderlos, hay que amarlos, hay que ayudarlos y no dejarlos morir sin el auxilio de un buen samaritano. Entonces, hijos, ahí le queda resuelta la pregunta al maestro de la ley y nos queda resuelta la pregunta a todos nosotros: ¿cuántas veces nosotros le servimos a una persona y a otra no? ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nosotros le servimos a esta persona porque sabemos que nos va a poder servir luego, pero a esta que sabemos que nunca nos va a poder servir, no la atendemos? ¿Estamos siendo buenos samaritanos o estamos actuando interesadamente? Pues, hijos, eso es parte de las fragilidades del ser humano. Nosotros que estamos en este camino de encuentro personal con el Señor, debemos abandonar la posición interesada y llegar a la posición de amor por Dios. Hago las cosas por amor a Dios. Hoy voy a atender a este hermano. Por amor a Dios, esta persona que me cuesta, hoy le voy a hacer ese favor. Por amor a Dios, a esta persona que una vez me hizo sufrir, me hizo el mal, me hizo la vida a cuadritos, hoy la voy a atender por amor a Dios y con el amor que Dios lo haría. Queridos hermanos, este es parte del mensaje que hoy la palabra de Dios nos quiere entregar. Muy hermoso para que nosotros reflexionemos, para que nosotros pensemos cuántas veces hemos sido buenos samaritanos, cuántas veces, teniendo la oportunidad de ganar bienes para el reino de los cielos, no hemos sido buenos samaritanos y hemos sido sacerdotes o levitas que damos un rodeo, le sacamos el cuerpo a la responsabilidad de auxiliar y de ayudar al hermano y nos vamos como si nada hubiese pasado. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado al hermano en el camino, medio herido, molido a palos, atracado, desvalido, angustiado, en crisis, y nosotros no lo atendemos? Hijos, este evangelio nos tiene que ayudar a aterrizar cómo es que estamos viviendo nosotros nuestra vida. Ah, no, padre, no, yo vivo muy bien. Vea, yo no le hago mal a nadie, no soy chismoso, no me meto en la vida de nadie, yo me mantengo en mi casita, vivo bien, sabroso, allá estoy y no tengo nada que ver con nadie. Y eso está bien. Y eso está bien. O sea, no me importan las necesidades del hermano, no le hago un bien a nadie, no hago una buena obra, no tengo misericordia con nadie porque no me quiero meter en problemas y quiero estar aquí en mi casita.
no quiero perturbar mi vida, que mi vida no se distraiga, que mi vida no se incomode, que nadie me venga aquí a molestar. ¿Eso está bien? ¿Eso es ser buen samaritano? Hijos, muchas veces al momento de la confesión, muchas veces cuando antes de comenzar la confesión, que uno habla con los fieles y uno trata de conocer un poquito de ellos, los fieles le dicen a uno: Padre, pues mi vida está muy bien, gracias a Dios, yo no cometo faltas, yo no cometo pecados, yo vivo bien, Padre, gracias a Dios, ya no volví a mentir, no volví a robar, yo no he matado a nadie, vivo bien, Padre. Y uno dice: bendito Dios, ¿y qué de extraordinario haces por el reino de los cielos? Pues, Padre, no, tranquilo, sin incomodar absolutamente a nadie. Y entonces uno coge y dice: bueno, ¿y de ahí en adelante qué? O sea, está bien, no haces el mal, maravilloso, hijos, no hagan el mal, maravilloso, pero ¿y no vamos a hacer el bien? No nos corresponde, fuera de no hacer el mal, no nos corresponde hacer el bien, buscar a alguien para hacerle hoy el bien, para mostrarle a Cristo vivo, verdadero, resucitado en medio de nosotros. Hoy no le vamos a mostrar a alguien que estuvimos en la Santa Eucaristía, que recibimos la palabra de Dios, que la escuchamos, que nos la explicaron y que después recibimos el cuerpo y la sangre del Señor. No le vamos a decir a nadie. Claro, hijos, es más fácil encerrarnos en nuestro cuarto, en nuestra casa. Nadie me molesta, a nadie molesto. Pues, hijos, lo que nosotros tenemos que reflexionar es: ¿qué tan buenos samaritanos estamos siendo hoy? Y si en algún momento hemos sido aquel hermano molido a palo, cansado del caminar, con tristeza, con angustias, problemas, y hemos estado tirados al borde del camino, y ha pasado un sacerdote y ni siquiera se percata de que estamos ahí, y ha pasado un levita y ni siquiera se percata que estamos ahí. Ora por esos hermanos que no han sido buenos samaritanos, que no han sido verdaderamente hijos de Dios, que no han cumplido el mandamiento del amor que el Señor Jesús nos manda a todos. No es solamente, queridos hermanos, el Jueves Santo, lavar los pies del hermano, secarlos y besarlos. No es solamente el Jueves Santo, es todos los días, hijos, todos los días hay que besar los pies del hermano, del esposo, de la esposa, de los hijos, de los papás, de los amigos, de los vecinos que nos hacen la vida cuadritos. Todos los días, hijos, todos los días, porque todos los días construimos el reino de los cielos. Todos los días damos un paso hacia el reino de los cielos, y de esa forma es que se tiene que construir. Con mucho ánimo, pues, hijos, vamos a seguir celebrando la Santa Eucaristía. No se olviden de este compromiso de amor con el Señor. Separen ya desde hoy para el día de mañana y pasado mañana a qué horas va a ser el mejor y más grande compromiso de cada día, para que no nos perdamos este maravilloso don precioso
que el Señor nos ha regalado de su Santa Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.